Hablemos de este libro. Imagínate que un día llega a tus manos un pequeño libro. No tiene cientos de páginas, no promete hacerte millonario en 30 días, no presume de contener un secreto mágico reservado para unos pocos. Pero cuando abres la primera página, lees una frase que te deja completamente desconcertado. Tienes derecho a ser rico. No te dice que sería bueno que fueras rico. No te dice que sería una idea grandiosa. Te dice que es tu derecho. Y sigues leyendo y el autor todavía va un poco más lejos. Te dice que vivir en la pobreza no tiene nada de noble, que una persona jamás podrá desarrollar todo su potencial mientras viva preocupada por pagar las facturas, por llegar a fin de mes o por sobrevivir, que para disfrutar plenamente del cuerpo necesitas tener recursos, para educar a la mente necesitas recursos para viajar, aprender, ayudar a los demás, construir una familia o desarrollar tu espíritu también necesitas recursos. En otras palabras, que hacerte rico no es un acto de egoísmo, es una responsabilidad contigo mismo. Y justo cuando todavía estás intentando procesar esa idea, aparece otra idea todavía más sorprendente. El autor asegura que existe una fuerza infinita, una sustancia invisible, que impregna todo el universo y responde a la forma en la que piensas. Afirma que si consigues mantener una imagen clara de la vida que deseas y actúas desde esa visión, esa sustancia empezará a reorganizar la realidad para acercarte a ella. Y es que parece magia, parece metafísica, parece el argumento de una novela. Y sin embargo, este pequeño libro fue escrito hace más de un siglo, en 1910. Su autor se llamaba Wallace D. Wallace, y aunque murió apenas un año después de publicarlo, dejó sembrada una idea que cambiaría para siempre la historia del desarrollo personal. Décadas más tarde, inspiraría a autores como Napoleón Hill, que escribiría Piense y hágase rico, influiría en Bob Proctor, que terminaría siendo una de las raíces del libro El Secreto y todo el movimiento moderno llamado de la ley de atracción. Durante más de 100 años, millones de personas han leído estas páginas buscando una explicación casi sobrenatural de cómo atraer la riqueza a sus vidas. Y en mi opinión, allí comenzó el gran malentendido, porque Wallace D. Wallace hablaba de una sustancia pensante, del universo, pero tenemos que hacerle justicia. Estamos hablando de un hombre que escribió este libro en 1910, que no conocía la neurociencia, no existían las resonancias magnéticas funcionales, no se hablaba del sistema de activación reticular, no conocíamos conceptos como los sesgos cognitivos, la atención selectiva o la neuroplasticidad. Tuvo que explicar un fenómeno extraordinariamente complejo utilizando el lenguaje de su tiempo, y él lo llamó la sustancia. Hoy nosotros disponemos de otro lenguaje. Hoy sabemos que el cerebro filtra millones de estímulos cada segundo. Sabemos que no vemos el mundo como realmente es, sino nuestra mente está preparada para interpretarlo como ella desea. Sabemos que aquello en lo que pensamos de manera constante modifica nuestra atención, nuestras decisiones y finalmente nuestros resultados. Quizás Wallace no estaba describiendo una fuerza mágica, quizás estaba intentando explicar con las palabras disponibles hace más de 100 años algo que hoy entendemos desde la psicología y la neurociencia. Y esa es precisamente la forma en que vamos a leer este libro. No vamos a ridiculizar sus ideas, pero tampoco vamos a aceptar literalmente todo su lenguaje metafísico. Vamos a hacer algo mucho más interesante. Vamos a separar la explicación de la época del principio que sigue siendo válido para hoy, porque debajo del lenguaje espiritual existe un manual extraordinario sobre la riqueza, identidad, atención, comportamiento y creación de valor. Un libro que no enseña simplemente a ganar dinero deseándolo, enseña a pensar como una persona capaz de crearlo. Y esa es la diferencia que cambia absolutamente todo. La ciencia de hacerse rico, de Wallace D. Wallace. Capítulo 1. Deja de competir si no quieres ser un esclavo del mercado. Una de las ideas más revolucionarias de la ciencia de hacerse rico aparece prácticamente al comienzo del libro y curiosamente es una de las más ignoradas. Wallace D. Wallace afirma que existen dos formas completamente distintas de construir la riqueza. La primera consiste en competir y la segunda consiste en crear. Y puede parecer una diferencia puramente filosófica, pero en realidad describe dos maneras radicalmente distintas de entender el mundo y de tomar decisiones. Cuando una persona vive desde la competencia, interpreta la realidad como si fuera un juego de suma cero. En economía, este concepto describe una situación en la que para que alguien gane, necesitamos que otro tenga que perder. Si tu compañero recibe un ascenso, piensas que esa oportunidad ya no podrá ser tuya. Si un negocio nuevo abre al frente, sientes que viene a quitarte los clientes. Si otro creador de contenido crece, inmediatamente aparece el miedo de que te esté robando la audiencia. Toda tu atención empieza a girar alrededor de una sola pregunta:
¿Cómo evito quedarme atrás? Y esa pregunta parece inofensiva, pero cambia completamente la forma en que funciona tu cerebro. En psicología existe un concepto llamado sesgo de escasez. Cuando una persona percibe que los recursos son insuficientes, el cerebro entra en modo supervivencia, la atención deja de expandirse y comienza a estrecharse. Aparece el cortisol, aumenta la sensación de amenaza y la corteza prefrontal, la región responsable de la planificación, la creatividad y la resolución de problemas complejos, empieza a perder eficacia. Dicho de otra manera, cuanto más miedo tienes de perder, menos capacidad tienes para crear. Y eso explica por qué tantas personas trabajan muchísimo y aún así permanecen estancadas durante años. No es porque no tengan o no pongan el esfuerzo suficiente, sino que les sobra supervivencia. Wallace entendió este fenómeno décadas antes de que existieran las resonancias magnéticas o la psicología cognitiva moderna. Él lo expresó diciendo que nunca debes hacer negocios desde la competencia, sino desde la creación. Muchos interpretaron esa frase como un principio espiritual. Sin embargo, vista con los ojos de hoy, encierra una verdad profundamente práctica. La competencia obliga a reaccionar y la creación obliga a pensar. El competidor pasa el día mirando lo que hacen los demás, cambia sus precios porque el otro los bajó, cambia su manera de vestir porque una moda apareció, cambia su negocio porque alguien dijo que ahora aquello funcionaría mejor. Su identidad depende continuamente de su entorno. Ha perdido la soberanía. El creador hace exactamente lo contrario. No pregunta constantemente qué está haciendo el mercado. Pregunta qué necesita el mercado. Y esa diferencia cambia absolutamente todo. Piensa en los grandes cambios que han transformado nuestra forma de vivir. Netflix no derrotó a los videoclubs porque cobrara menos. Dejó de jugar el mismo juego. Spotify no ganó porque vendiera discos más baratos. Cambió la forma en que consumimos música. Airbnb no construyó una cadena gigantesca de hoteles. Creó una categoría completamente distinta. La historia demuestra una y otra vez que las grandes fortunas rara vez nacen haciendo mejor lo que todos hacen. Nace haciendo algo diferente. Y aquí aparece una de las ideas más profundas de Wallace. Él decía que la riqueza no se obtiene quitándole valor a otras personas, se obtiene creando más valor del que existía antes. Y esa frase parece sencilla, pero destruye una de las creencias más limitantes que puede tener un ser humano: pensar que otro es el responsable de que tú no avances. Porque si aceptas esa idea, también aceptas que tu futuro depende de las decisiones de los demás, del gobierno, de la economía, del jefe, de la competencia. Y el día que entregas el control de tu futuro al entorno, dejas de ser el protagonista para convertirte en un espectador de tu propia vida. En psicología, esto se conoce como locus de control externo. Las personas que viven desde este patrón interpretan que casi todo lo importante depende de factores ajenos a ella. Por eso pasan más tiempo quejándose que construyendo. Esperan que cambie el mercado, que mejoren las condiciones o que aparezca una oportunidad extraordinaria. Quien desarrolla un locus de control interno piensa de manera completamente distinta. Su primera pregunta nunca es ¿quién tiene la culpa? Su primera pregunta es ¿qué puedo crear con lo que tengo hoy? Y esa pregunta cambia el comportamiento, porque deja de mirar el problema y empieza a buscar posibilidades. Y aquí es donde la famosa sustancia pensante de Wallace adquiere un significado completamente distinto. Quizás nunca estuvo hablando de una fuerza mágica flotando en el universo. Quizás estaba describiendo lo que ocurre cuando una persona deja de gastar su energía mental vigilando al rival y la invierte en observar necesidades que nadie más está resolviendo. Eso hace que su atención cambie, que formule mejores preguntas, que detecte oportunidades invisibles para quien sigue atrapado comparándose con los demás. Y como consecuencia termina tomando decisiones diferentes, no porque el universo haya cambiado, porque la sustancia haya actuado, sino porque cambió la forma en la que interpreta el mundo. Por eso, si quieres aplicar el primer principio de Wallace, no empieces preguntándote cómo vender o cómo vencer más que la competencia. Hazte una pregunta mucho más incómoda y mucho más poderosa. ¿Estoy dedicando más tiempo a observar lo que hacen los demás o a convertirme en una persona capaz de crear un valor que todavía no existe? Porque el día que dejas de competir por las migajas del mercado y empiezas a construir algo que solo tú puedes aportar, ocurre algo extraordinario. La competencia deja de ser el centro de tu vida y por primera vez empiezas a construir riqueza desde la libertad y no desde el miedo. Capítulo 2. Domina las próximas 24 horas y deja de obsesionarte con el futuro. Hay una frase de Wallace de Wallace que, en mi opinión, resume buena parte de todo este libro. No puedes actuar donde no estás.
Y parece una afirmación demasiado simple, pero si la analizas con detenimiento, descubrirás que explica por qué tantas personas pasan años soñando con cambiar su vida sin llegar a cambiar absolutamente nada. Piensa en alguien que quiere mejorar su situación económica. Empieza el lunes llenos de ilusión. Quiere ahorrar más, quiere montar un negocio, quiere aprender una habilidad nueva, quiere cambiar de trabajo, quiere ganar más dinero, pero antes de dar el primer paso, su mente ya está intentando resolver los próximos 5 años de su vida. ¿Cómo conseguiré clientes? ¿Y si fracaso? ¿Y si la economía empeora? ¿Y si aparece alguien mejor que yo? ¿Cuánto tardaré en vivir esto? Sin darse cuenta, ha abandonado el único lugar donde realmente podía hacer algo, el presente. Wallace entendió este mecanismo hace más de un siglo. Él insistía una y otra vez en que nadie puede realizar el trabajo de mañana, nadie puede ejecutar las acciones del próximo año, nadie puede construir hoy el resultado final. Solo existe una responsabilidad: hacer extraordinariamente bien el trabajo que tienes delante en este momento. Y aunque parezca una idea demasiado sencilla, la psicología moderna demuestra que tiene una enorme profundidad. Existe un fenómeno conocido como parálisis por análisis. Ocurre cuando el cerebro recibe un objetivo tan grande, tan complejo, tan lejano, que deja de verlo como un desafío y empieza a interpretarlo como una amenaza. Cuando eso sucede, la mente busca protegerse. No procrastinamos porque seamos vagos. Muchas veces procrastinamos porque el cerebro intenta escapar de una tarea que percibe como emocionalmente abrumadora. Por eso resulta tan fácil pasar una tarde entera viendo videos sobre cómo emprender y tan difícil sentarse durante 2 horas a trabajar en aquello que realmente podría cambiar tu vida. Aprender produce una sensación agradable, ejecutar produce incertidumbre y el cerebro por naturaleza intenta evitar la incertidumbre. Wallace detectó este problema mucho antes de que existieran los conceptos de psicología. Por eso insistía en reducir toda la atención a una única pregunta: ¿qué acción puedo ejecutar perfectamente hoy? No la próxima semana, no cuando tengas el dinero que necesitas, no cuando desaparezcan los problemas. Hoy, ahora, porque el futuro tiene una característica muy curiosa: nunca llega, siempre se convierte en un nuevo presente, y eso significa que toda transformación ocurre exactamente en el mismo lugar, las próximas 24 horas. Y aquí aparece otro concepto muy interesante de la psicología del comportamiento: el efecto compuesto de la conducta. La mayoría de las personas creen que una vida cambia gracias a una gran decisión. La realidad suele ser mucho menos espectacular. Una vida cambia cuando una decisión correcta se repite suficientes veces. Una hora diaria de estudio parece insignificante, pero después de un año son más de 365 horas. Un ahorro pequeño parece irrelevante, pero repetido durante años termina convirtiéndose en el patrimonio. Escribir 2 páginas parece ridículo, pero después de 12 meses tienes un libro completo. La riqueza funciona exactamente igual. No aparece de golpe, se acumula, y esa acumulación depende de una única variable: la calidad con la que utilizas el día de hoy. Por eso Wallace decía que debías hacer más de lo que corresponde en el lugar donde estás. No porque el universo recompensa mágicamente el esfuerzo o el trabajo duro, sino porque cada jornada bien ejecutada modifica algo mucho más importante que tu cuenta bancaria: modifica tu identidad. Cada vez que terminas aquello que prometiste hacer, tu cerebro recibe una evidencia nueva. Empiezas a dejar de verte como una persona que abandona las cosas y comienza a verte como alguien que cumple. Y ese cambio, que parece pequeño, tiene consecuencias enormes. En psicología se conoce como autoeficacia, un concepto desarrollado por el señor Albert Bandura. La autoeficacia es la confianza que desarrollamos en nuestra capacidad para resolver problemas gracias a nuestras propias experiencias. No nace de repetir frases positivas frente al espejo, nace de acumular pruebas de que somos capaces de hacer aquello que dijimos que haríamos. Cada tarea terminada fortalece esa percepción, cada promesa incumplida la debilita. Por eso, las próximas 24 horas son mucho más importantes de lo que parecen. No solo están construyendo tus resultados, están construyendo la persona que creerás ser mañana. Y quizás esa sea la enseñanza más práctica de Wallace D. Wallace. Deja de preguntarte dónde estarás dentro de 5 años. Nadie puede trabajar allí, nadie puede decidir allí, nadie puede actuar allí. Toda tu capacidad para cambiar de vida cabe dentro del día que tienes por delante. Así que cuando termine este capítulo, olvida por un momento la cifra que quieres ganar, la empresa que quieres construir o la casa que algún día sueñas comprar, y hazte una pregunta infinitamente más útil: ¿cuál es la tarea más importante que puedo ejecutar hoy con el máximo nivel de excelencia del que soy capaz?
Si mañana vuelves a responder esa misma pregunta y pasado mañana haces exactamente lo mismo y repites ese proceso durante meses y años, entonces comprenderás lo que Wallace intentaba decir cuando afirmaba que la riqueza es una ciencia, y no porque existan fórmulas mágicas dentro de la ciencia, sino porque el futuro en realidad no es otra cosa que la suma de muchos presentes bien ejecutados. Capítulo 3. El truco neurológico de la gratitud para hackear tus oportunidades. Hay pocas ideas que hayan sido tan malinterpretadas dentro del desarrollo personal como la gratitud. Durante años nos han enseñado que ser agradecido consiste en conformarse con lo que uno tiene. Da gracias porque hay gente que está peor que tú. Al menos tienes trabajo, al menos tienes salud. Poco a poco, la gratitud terminó convirtiéndose en una especie de sedante emocional, una herramienta para aceptar la realidad en lugar de transformarla. Pero Wallace jamás habló de una gratitud resignada, habló de una gratitud que expande, y esa diferencia cambia completamente el significado del libro. Cuando Wallace escribe que una mente agradecida permanece en armonía con las fuerzas del universo y por ello recibe más, es fácil pensar que está describiendo un fenómeno sobrenatural. Sin embargo, si traducimos esa idea al lenguaje de la psicología moderna, encontramos un mecanismo mucho más interesante. Nuestro cerebro posee una limitación enorme. No puede prestar atención a todo lo que ocurre a su alrededor. Eso sería agotador. Cada segundo recibimos millones de estímulos, conversaciones, sonidos, colores, personas, oportunidades, problemas, información. Si el cerebro intentara procesarlo todo, colapsaría en cuestión de segundos. Por eso existe un filtro, y ese filtro recibe el nombre de SAR o Sistema de Activación Reticular. Su trabajo consiste en responder constantemente a una única pregunta: ¿qué información merece entrar en mi conciencia? Y la respuesta depende de aquello que alimentas todos los días. Si pasas meses repitiendo que la economía está destruida y que todo está saturado y que ya no existen oportunidades y que el dinero solo lo ganan unos pocos privilegiados, tu sistema comienza a buscar pruebas que confirmen esa historia y las encontrará, porque siempre existen noticias negativas, siempre hay alguien fracasado, siempre aparece una empresa cerrando, siempre existe un motivo para justificar el miedo. No porque el mundo sea únicamente eso, sino porque tu cerebro está buscando exactamente eso. Ese fenómeno recibe el nombre de sesgo de confirmación. Las personas tendemos a buscar, recordar e interpretar la información de manera que confirme aquello que ya creemos. Si crees que todo está perdido, tu mente se convertirá en una experta encontrando evidencias de que tienes razón. Pero ocurre exactamente lo mismo en el sentido contrario. Cuando Wallace hablaba de la gratitud, lo que realmente proponía es cambiar la pregunta que hace tu cerebro. En lugar de preguntarte constantemente qué te falta, empieza a preguntarte qué recurso posees hoy y cómo puedes utilizarlo mejor. Puede parecer un cambio significante, pero no lo es, porque la calidad de las respuestas siempre dependen de la calidad de las preguntas. Imagina dos personas que han perdido su empleo. La primera repite una y otra vez: no tengo suerte, la economía está fatal, nadie me contratará. Su atención queda secuestrada por aquello que ha perdido. Y la segunda persona formula una pregunta diferente: ¿qué habilidades sigo teniendo? ¿A quién conozco que pueda necesitar mi ayuda? ¿Qué problema sé resolver mejor que hace 5 años? Si su realidad exterior todavía no ha cambiado, su cerebro sí. Mientras una buscaba pruebas de que estaba acabada, la otra buscaba posibilidades, y eso modifica las decisiones que tomará durante las próximas semanas. La gratitud, entendida de esta manera, deja de ser una emoción y se convierte en una estrategia de atención, porque aquello que agradeces deja de pasar desapercibido y empieza a valorar conocimiento que ya daba por hechos, relaciones que nunca habías aprovechado, experiencias que parecían insignificantes, tiempo disponible, salud, disciplina, capacidad de aprender. Todo eso deja de ser invisible y empieza a convertirse en materia prima para construir nueva riqueza. Por eso Wallace insistía tanto en este principio, no porque creyera que el universo premia a las personas educadas, sino porque una mente entrenada para reconocer recursos toma decisiones completamente distintas que una mente entrenada para detectar carencias. Y aquí aparece otra consecuencia psicológica muy importante. Cuando tu atención vive instalada en la escasez, la amígdala cerebral, la región encargada de detectar las amenazas, permanece continuamente activada. Empieza a decidir desde el miedo. Aceptas trabajos que sabes que no te convienen por miedo a perder ingresos. Cobras menos de lo que vale tu trabajo porque temes que el cliente desaparezca. Abandonas proyectos demasiado pronto porque necesitas resultados inmediatos. La urgencia sustituye la estrategia. En cambio, cuando haces el ejercicio consciente de recordar los recursos que ya posees, ocurre algo diferente. Recuperas la perspectiva, dejas de sentir que empiezas desde cero y comprendes que ya cuentas con herramientas para avanzar.
Esa sensación modifica tu manera de negociar, de trabajar y de afrontar los problemas. No porque hayas atraído milagrosamente nuevas oportunidades, sino porque has dejado de actuar como alguien desesperado. Quizás esa sea la mayor enseñanza de Wallace de Iguales en este capítulo. La gratitud no cambia el universo, cambia a la persona que observa ese universo. Y cuando cambia la persona que observa, cambian las preguntas que se hace, las oportunidades que detecta y las decisiones que toma. Por eso, esta noche, antes de acostarte, no escribas una lista de deseos. Haz algo mucho más útil. Escribe 3 activos reales que ya posees y que pueden ayudarte a construir una vida mejor. Puede ser una habilidad, una persona que confía en ti, tu capacidad para aprender, tu disciplina, tu salud, incluso una hora libre cada día. Después pregúntate, ¿cómo puedo utilizar mañana estos recursos para crear más valor del que fui capaz de crear hoy? Ese era probablemente el verdadero significado de la gratitud para Wallace de Iguales. No mirar al cielo esperando recibir, sino aprender a mirar mejor en la tierra que ya pisas. Capítulo 4. Deja de intentar cambiar a los demás y enciérrate en tu búnker personal. Hay una pregunta que Wallace de Iguales nunca formuló de manera directa, pero que atraviesa prácticamente todo su libro. ¿Dónde estás invirtiendo tu fuerza de voluntad? Y parece una pregunta sencilla, aunque no lo sea, porque la mayoría de las personas utilizan su energía exactamente al revés de como deberían. Se levantan por la mañana y antes incluso de empezar a trabajar, ya están enfadados con alguien, con el gobierno, la inflación, con su jefe, con su pareja, su compañero, con un cliente o con un político que jamás conocerán, con un desconocido que escribió un comentario en redes sociales. Empiezan el día luchando contra problemas sobre los que no tienen absolutamente ningún control. Y cuando por fin llega el momento de sentarse a trabajar en aquello que realmente podrían cambiar, ocurre algo curioso, ya están agotados, no físicamente, mentalmente. Wallace comprendió este fenómeno hace más de un siglo y escribió una frase que, en mi opinión, es una de las más importantes de todo este libro. Decía que nunca debemos utilizar nuestra fuerza de voluntad para intentar controlar a otras personas. Nuestra voluntad solo debe dirigirse hacia una única dirección, nosotros mismos. Muchos lectores interpretan esta idea como una enseñanza moral, pero una vez más, Wallace estaba describiendo, en principio, algo profundamente práctico. En psicología existe un concepto llamado locus de control, desarrollado por Julian Rother. Este concepto explica dónde cree una persona que reside el control de su vida. Las personas con un locus de control externo viven convencidas de que sus resultados dependen principalmente de factores ajenos a ellos. La economía, el gobierno, la suerte, la política, la empresa donde trabajan, el comportamiento de los demás o las circunstancias del momento. Y no significa que esos factores no existan o no influyan. Significa que convierten esos factores en el centro de su atención. Y eso tiene un coste enorme, porque la atención funciona como un presupuesto. Si gastas el 80% de tu energía pensando en aquello que no puedes modificar, solo te queda el 20% para transformar aquello que sí depende de ti. Y es exactamente igual que el dinero. Si cada mes gastas todo tu sueldo en cosas que no aportan ningún valor, nunca tendrías recursos para invertir en aquello que realmente mejore tu vida. Con la atención ocurre lo mismo. Cada discusión innecesaria, cada debate político interminable, cada queja repetida, cada intento de convencer a alguien que no quiere cambiar, todo consume energía y el cerebro paga esa factura. Hoy sabemos que tomar decisiones, controlar impulsos y mantener la concentración consume recursos cognitivos limitados. Y este fenómeno recibe el nombre de fatiga por decisiones. Cuantas más discusiones, preocupaciones y estímulos innecesarios acumulas durante el día, menos capacidad tiene tu corteza prefrontal para pensar con claridad cuando realmente lo necesitas. Por eso, muchas personas llegan a casa diciendo, no tengo fuerzas para hacer nada. Y normalmente no es cierto. Lo que ocurre es que han gastado toda su energía psicológica antes de empezar a construir algo. Wallace proponía exactamente lo contrario. Retira tu voluntad del exterior, devuélvela a tu interior. Y no porque el mundo deje de existir o deje de importar, sino porque ese es el único lugar donde tu esfuerzo produce un rendimiento garantizado. Piensa en algo muy sencillo. No puedes decidir qué hará mañana la economía, no puedes decidir qué cambios introducirá la plataforma digital, no puedes decidir cómo reaccionará un cliente, no puedes decidir si alguien creerá en tus proyectos, pero sí puedes decidir si hoy vas a trabajar 2 horas con absoluta concentración, puedes decidir si mejorarás una habilidad, decidir cómo respondes a un rechazo, decidir si conviertes un problema en una excusa o en una oportunidad. Y esa diferencia parece pequeña hasta que acumula cientos de decisiones durante años. Y existe otra idea muy interesante en psicología llamada el círculo de la influencia.
Las personas eficaces concentran la mayor parte de su tiempo en aquello sobre lo que pueden actuar. Los ineficaces viven obsesionadas con su círculo de preocupación. Hablan continuamente de problemas que no tienen ninguna posibilidad real de resolver. La consecuencia es evidente. Una acumula resultados y la otra acumula frustración. Quizás por eso Wallace insistía tanto en dirigir la voluntad únicamente hacia uno mismo, porque entendía algo que muchas personas tardan décadas en descubrir. Cada minuto que intentas cambiar a otro ser humano es un minuto que dejas de invertir en convertirte tú en una persona mejor. Y eso tiene una consecuencia inesperada. Cuando dejas de intentar convencer al mundo, empiezas a influir en él, no mediante discursos, sino mediante resultados. La mayoría de las personas quieren tener razón, los grandes constructores quieren avanzar, y ambas cosas casi nunca ocurren al mismo tiempo. Por eso, si quieres aplicar este principio desde hoy, haz un ejercicio muy sencillo. Durante una semana, observa cuántas veces dice frases como que es que la situación, es que la gente, es que el gobierno. Cada vez que aparece una de ellas, detente y sustitúyela únicamente por una pregunta diferente. Dado esta realidad, ¿qué acción depende exclusivamente de mí? ¿Qué puedo hacer? Puede parecer un cambio de lenguaje, pero en realidad es un cambio de identidad, de percepción, porque desde ese momento dejas de comportarte como alguien que espera que el mundo cambie para empezar a construir la clase de persona capaz de avanzar incluso cuando el mundo no cambia. Y quizás esa sea una de las enseñanzas más poderosas de Wallace. La fuerza de voluntad no sirve para controlar el universo, sirve para gobernarte a ti, y cuando aprendes a dirigir toda tu energía hacia ese único territorio, ocurre algo extraordinario. El ruido exterior deja de gobernar tus decisiones y por primera vez empiezas a construir una vida desde la calma y no desde la reacción. Capítulo 5. Di la cifra exacta o el mercado ignorará tus metas. Wallace de Wallace entendió algo que muchas personas evitan durante toda su vida. No puedes construir una realidad concreta con un deseo borroso. Decir que quieres ganar más dinero no significa prácticamente nada. ¿Cuánto más? ¿Para qué más? ¿En qué plazo? ¿A través de qué actividad? ¿Qué cantidad necesitas para vivir sin deudas, mantener a tu familia, ahorrar, invertir y dejar de depender de un trabajo que detestas? La mayoría de las personas no responde estas preguntas. Prefiere decir que quiere prosperidad, libertad financiera, una mejor vida. Son expresiones agradables, pero no contienen ninguna instrucción, no obligan a tomar decisiones y tampoco permiten comprobar si estás avanzando. Esa es precisamente su función psicológica. La vaguedad protege al ego. Cuando dices quiero ganar más dinero, pueden pasar años sintiendo que estás en el camino correcto sin tener que enfrentarte a ningún dato. Quizás ganaste 100 euros más que el año anterior, quizás trabajaste muchas más horas, quizás terminaste cansado y todo eso puede hacerte sentir que lo estás intentando, pero no demuestra que tu estrategia esté funcionando. En cambio, cuando dices necesito ganar 3.000 euros netos al mes antes de diciembre, la fantasía desaparece. Ahora existe una distancia medible entre tu situación y tu objetivo. Puedes saber cuánto te falta, puedes calcular qué debe cambiar y también puedes descubrir que aquello que haces cada día no guarda ninguna relación con la vida que dices querer. Por eso, la precisión incomoda, no porque sea difícil pronunciar un número, sino porque un número elimina el refugio del autoengaño. Wallace afirmaba que una persona debía formar una imagen clara y definida de aquello que deseaba. Desde su lenguaje metafísico sostenía que la sustancia pensante no podía recibir una impresión correcta si la mente enviaba deseos confusos. No bastaba con querer riqueza, había que ver con claridad la vida que esa riqueza permitiría construir. Esta parte del libro suele interpretarse como un ejercicio de visualización. Se invita al lector a imaginar una casa, un automóvil o una cuenta bancaria y mantener esas imágenes en la mente hasta que el universo las materialice. Pero el valor práctico de las ideas es mucho más profundo. Una meta específica organiza la conducta. En psicología, Edwin Locke y Gary Lattan desarrollaron la teoría del establecimiento de metas. Sus investigaciones mostraron que los objetivos concretos y exigentes suelen producir un rendimiento superior al de las instrucciones vagas. Hazlo lo mejor posible. La razón sencilla es, una meta clara dirige la atención, moviliza el esfuerzo y permite evaluar el progreso. Tu cerebro no puede ejecutar una orden como que quiero vivir mejor, pero sí puede empezar a resolver necesito aumentar mis ingresos en 700 euros mensuales durante los próximos 6 meses. En cuanto aparece una cifra exacta, surgen preguntas útiles como ¿cuánto gano ahora?
¿Cuánto me falta? ¿Qué habilidad podría aprender? ¿Cuántas horas reales tengo disponibles? ¿Cuánto vale mi trabajo? ¿Qué gasto puedo eliminar? ¿Qué servicio puedo ofrecer? ¿Cuántas ventas necesito para llegar a esa meta? ¿Cuántos clientes? ¿Cuántas horas? La claridad convierte la preocupación en un problema operativo. Imagina un taxista que dice que necesita ganar más. Esa frase no cambia nada, pero sí calcula exactamente que necesita 400 euros adicionales al mes para eliminar una deuda de un año, ya puede dividir la cifra. Son aproximadamente 100 euros por semana. Ahora puede estudiar en qué franja horaria obtiene mayor rentabilidad, cuánto combustible desperdiciaría, qué recorridos rechaza por costumbre o si existen otros servicios que pueda ofrecer en sus horas menos productivas. El objetivo no le entrega el dinero por magia, le permite ver el problema. Lo mismo sucede con una persona que trabaja en una oficina y quiere abandonar su empleo. Quiero ser libre, eso es una fantasía. Necesito ahorrar 9 meses de gasto y conseguir 1.500 euros mensuales con mi actividad paralela antes de renunciar. Eso es un proyecto concreto. La primera frase produce una emoción, la libertad, y la segunda exige arquitectura, organización. Y aquí conviene añadir algo importante. Poner una cifra no significa obsesionarte únicamente con el dinero. Significa descubrir qué función debes cumplir para llegar a ese dinero. Quizás no quieras hacerte rico para comprar objetos. Quizás necesitas 2.500 euros mensuales para trabajar menos horas y cuidar a tus hijos. Quizás necesitas 4.000 para pagar una deuda y ayudar a tus padres a invertir en un negocio. Quizás necesitas 1.000 adicionales para dejar de aceptar horas extras que están destruyendo tu salud. El número debe estar conectado con tu realidad, de lo contrario se convierte en otra forma de fantasía. Wallace no defendía la acumulación vacía, consideraba la riqueza como el medio necesario para desarrollar el cuerpo, la mente y el espíritu. Por eso, la imagen debía ser definida. No se trataba solo de ver el dinero, sino de saber qué clase de vida querías construir. Y ese matiz cambiaba la conversación, porque cuando sabes para qué necesitas una cantidad de dinero, también puedes distinguir entre deseo, coste y estrategia. La mayoría de las personas mezclan estas tres cosas. Desean una vida, no calculan cuánto cuesta y jamás diseñan la estrategia para financiarla. Después culpan a la suerte. La claridad rompe esa secuencia. Primero defines la vida, después cuál es el coste de esa vida que quieres tener y finalmente diseñas la conducta necesaria para tenerla. Supongamos que tu cifra de estabilidad son 3.000 euros netos mensuales. No basta con repetirla cada mañana. Debes traducirla a una ecuación. Si ofrecemos un servicio de 300 euros, necesitas 10 clientes al mes. Si vendes un producto con 30 euros de beneficio, necesitas 100 ventas. Si trabajas por horas, debes calcular cuántas horas son necesarias y preguntarte si el modelo es el sostenible. Si el resultado exige una cantidad de trabajo imposible, no necesitas más motivación, necesitas cambiar el precio, el producto, el mercado o la forma en la que entregas valor. Y ahí empieza la verdadera utilidad de una meta exacta. Te obliga a confrontar el modelo. Tal vez descubras que tus objetivos no son imposibles, pero el vehículo que estás utilizando para llegar a ellos sí lo sea. Puede que quieras duplicar tus ingresos manteniendo exactamente el mismo empleo, el mismo horario, la misma habilidad y la misma estrategia. En ese caso, el problema no está en la cifra, está en que pretendes obtener un resultado nuevo sin modificar ninguna variable. Por eso, la claridad financiera también es una forma de honestidad. Te muestra qué decisiones estás evitando. Quizás tienes que aprender a vender, quizás debes aprender a cobrar más, quizás debas aprender otro idioma, quizás necesitas abandonar una actividad que consume tiempo y apenas produce retorno. Quizás debes dejar de comprar cosas para parecer próspero y comenzar a invertir en aquello que realmente aumenta tu capacidad de producir. Una cifra exacta reduce la niebla, pero también aumenta la responsabilidad. Ya no puedes esconderte detrás de la frase como que algún día, cuando tenga más dinero, cuando tenga más tiempo, cuando aparezca la oportunidad que estoy esperando. Ahora sabes qué necesitas y cada semana puedes comprobar si tus acciones te acercan o te alejan a ella. No necesitas juzgarte, necesitas medir. Si quieres ahorrar 400 euros y ahorraste 100, la solución no consiste en insultarte ni en abandonar el objetivo, consiste en estudiar el sistema. Tal vez la cifra era incompatible con tus ingresos, tal vez hubo un gasto evitable, tal vez necesitas aumentar la entrada de dinero y no seguir recortando una vida que ya está al límite. Los datos no son una condena, son solo información. Wallace hablaba de sostener una imagen clara porque sabía que una mente confusa produce acciones dispersas. Hoy podríamos decirlo de otra manera: aquello que no defines no puede convertirse en estrategia y aquello que no mides termina dependiendo de tu estado de ánimo. Por eso, antes de pensar en millones, calcula tu primera cifra verdadera. ¿Cuánto dinero necesitas cada mes para vivir?
cuánto para eliminar tus deudas, cuánto para crear un fondo de seguridad y cuánto para invertir en una habilidad o en un proyecto. ¿Cuánto para dejar de tomar decisiones desesperadas? Escribe el número, después divídelo, conviértelo en años, en meses, los meses en semanas y la cifra en acciones concretas. No le pidas prosperidad al universo como quien lanza una palabra al vacío o una piedra al río. Dale a tu mente una coordenada, porque la claridad no garantiza que alcances la meta, pero la vaguedad prácticamente garantiza que pasarán años cambiando sin saber si avanzas o no. Y eso quizás era lo que Wallace D. Wallace intentaba enseñar cuando exigía una visión definida. La riqueza comienza como una idea, pero solo empieza a convertirse en realidad cuando esa idea adquiere una cifra, una fecha y una conducta capaz de sostener esa idea. Capítulo 6. Menos libros leídos y más ideas ejecutadas. Hay una escena que se repite constantemente en el mundo del desarrollo personal. Una persona termina un libro completamente convencida de que su vida acaba de cambiar. Subraya las frases, hace fotografías de varias páginas, comparte una cita en redes sociales, compra el siguiente libro, después otro y otro más. Se siente productiva, tiene la sensación de estar creciendo. Cree que cada nuevo conocimiento la acerca a la vida que desea. Sin embargo, pasan 6 meses, después un año y su realidad sigue prácticamente igual. Tiene más ideas, más conceptos, más autores favoritos, pero exactamente los mismos problemas. Wallace D. Wallace vio este peligro hace más de un siglo y lanzó una advertencia que sigue siendo incómoda hoy. El conocimiento por sí solo jamás produce riqueza. Lo que transforma una vida no es lo que sabes, es lo que haces de manera constante con aquello que sabes. Puede parecer una diferencia pequeña y en realidad separa a quienes pasan la vida preparándose de quienes terminan construyendo. Vivimos en una época donde aprender nunca ha sido tan fácil. Puedes escuchar un audiolibro mientras conduces, ver una conferencia mientras cenas, hacer un curso durante un fin de semana, leer un resumen en pocos minutos. El problema es que nuestro cerebro no distingue tan bien entre aprender y actuar. Y existe un fenómeno estudiado por la psicología conocido como la ilusión de competencia. Ocurre cuando confundimos la familiaridad con una idea a la capacidad real para aplicarla. Después de escuchar un libro sobre negocios, sentimos que negociamos mejor. Después de leer sobre hábitos, creemos que somos más disciplinados. Después de estudiar de marketing, pensamos que entendemos cómo vender. Pero comprender una idea intelectualmente no significa haber desarrollado una habilidad. La única forma de comprobar si realmente sabe algo es enfrentarte a la realidad. Y la realidad siempre hace preguntas que ningún libro puede responder por completo. Puedes leer 10 libros sobre montar una empresa, pero el primer cliente hará una pregunta que jamás apareció en ninguno de los 10 libros. Puedes estudiar durante meses cómo hablar en público, pero el verdadero aprendizaje comienza cuando te colocas delante de personas reales. Puedes analizar cientos de canales de YouTube, pero descubrirás más sobre tu audiencia publicando 10 videos que viendo 1000 horas de teorías. Esa era precisamente el mensaje de Wallace D. Wallace. Él hablaba de actuar de una manera determinada. No decía que debías leer más, ni que debías acumular más conocimiento que los demás. Decía que debías convertir el conocimiento en una forma distinta de comportarte, porque el mercado no recompensa la información, recompensa la transformación. Imagina a 2 personas. La primera ha leído 50 libros sobre inversión y la segunda solo ha leído 5, pero lleva 3 años invirtiendo en pequeñas cantidades, cometiendo errores, aprendiendo a controlar sus emociones y entendiendo cómo reacciona ella misma cuando el mercado sube o baja. ¿Quién posee realmente más conocimiento? Normalmente pensamos que es la primera, sin embargo, la experiencia demuestra que suele ser la segunda, porque existe un tipo de aprendizaje que ningún libro puede entregarte, el aprendizaje que nace del error. En psicología, esto recibe el nombre de aprendizaje experiencial. Nuestro cerebro consolida con mucha más fuerza aquello que vivimos que aquello que simplemente escuchamos. Cuando una idea produce una consecuencia real, un acierto o un fracaso, deja de ser información para convertirse en experiencia, y la experiencia modifica la conducta. Por eso Wallace insistía tanto en actuar. Sabía que una idea sin comportamiento termina convirtiéndose en entretenimiento intelectual. Nos hace sentir inteligente, pero no cambia nuestra vida. Y aquí aparece una trampa muy común. Muchas personas utilizan el aprendizaje como una forma elegante de procrastinar. Dicen que todavía no están preparados, que necesitan otro curso, otro libro, otro certificado. Esperan el momento perfecto para empezar, pero ese momento nunca llega, porque el conocimiento no elimina la incertidumbre, solo la acción lo hace. Nadie aprende a nadar leyendo sobre natación. Nadie aprende a vender viendo videos sobre ventas. Nadie aprende a escribir publicando únicamente borradores
de que nunca enseña a nadie. Hay un momento en el que debes abandonar la teoría y aceptar que será el mundo quien termine de educarte. Quizás por eso Wallace de Iguales repetía constantemente que la riqueza pertenece a quienes actúan de una manera determinada, no porque despreciara el conocimiento, todo lo contrario, entendía que el conocimiento es imprescindible, pero también sabía que solo tiene valor cuando cambia tu comportamiento. Un libro no mejora tu vida el día que lo terminas, la mejora el día que una de sus ideas modifica una decisión, una conducta, y esa decisión terminará convirtiéndose en acción, y esa acción repetida muchas veces terminará modificando tu identidad para mejor. Por eso quiero proponerte un ejercicio muy sencillo. Cuando termines este audiolibro, no intentes aplicar las 6 ideas. Elige solo una, la que más te haya incomodado, la que más resistencia te produzca, y conviértela en un experimento durante los próximos 30 días. Si hablamos de claridad, define tu cifra. Si hablamos del presente, domina únicamente las próximas 24 horas. Si hablamos de gratitud, entrena tu atención para descubrir los recursos que antes ignorabas. Si hablamos de locus de control, deja de perder energía intentando cambiar aquello que no depende de ti. No busques convertirte en una persona enciclopedia ambulante. Busca convertirte en una persona diferente, porque esa era probablemente el verdadero mensaje de Wallace de Iguales. La riqueza no pertenece a quien sabe más, pertenece a quien convierte una buena idea en una conducta diaria. Y cuando una conducta se mantiene en el tiempo suficiente, deja de ser un esfuerzo y se convierte en una forma de vivir. Y allí es donde, casi sin darte cuenta, comienza a cambiar también tu realidad. En conclusión, cuando Wallace de Iguales publicó La ciencia de hacerse rico en 1910, el mundo era completamente distinto al nuestro. No existían ordenadores, internet ni redes sociales. Ni siquiera existían muchas de las teorías psicológicas con las que hoy explicamos el comportamiento humano. Y sin embargo, más de un siglo después, miles de personas siguen leyendo este libro. La pregunta es inevitable. ¿Por qué? Porque un texto escrito hace más de 100 años sigue despertando interés en una época tan diferente. Y creo que la respuesta no está en su lenguaje metafísico, está en el problema que intentaba resolver. Wallace comprendió que la mayoría de las personas no permanecen pobres únicamente por falta de dinero, permanecen atrapadas porque piensan de una forma que les impide crear más valor del que crearon ayer. Ese es el verdadero núcleo del libro. No habla solo de la riqueza, habla de la identidad. A lo largo de las páginas hemos traducido muchas de sus ideas al lenguaje de la psicología moderna. Hemos visto que competir constantemente reduce nuestra capacidad de crear, que obsesionarnos con el futuro alimenta la ansiedad y paraliza la acción, que la gratitud no sirve para resignarse, sino para entrenar la atención y descubrir recursos que antes pasaban desapercibidos, que intentar controlar el mundo consume una energía que deberíamos invertir en gobernarnos a nosotros mismos, que una meta sin cifra es solo un deseo agradable, y que el conocimiento que nunca modifica la conducta termina convirtiéndose en un adorno intelectual. Pero quizás todas esas ideas puedan resumirse a una sola. Cada día estás entrenando una forma de pensar. Y la pregunta es ¿cuál? Porque nadie se despierta siendo disciplinado. Nadie nace viendo oportunidades donde otros solo ven problemas. Nadie desarrolla claridad financiera por accidente. Todo eso se construye decisión tras decisión, día tras día, acción tras acción. Y aquí es donde Wallace de Iguales fue un auténtico adelantado a su tiempo, mucho antes de que habláramos de hábitos, de identidad, de neuroplasticidad o economía del comportamiento. Él ya había comprendido que el éxito no depende únicamente de lo que una persona desea, depende de la forma en la que esa persona piensa mientras trabaja. No basta con querer una vida diferente, hay que aprender a actuar como alguien capaz de construirla. Y esa transformación nunca ocurre de golpe, ocurre en momentos aparentemente insignificantes, cuando decides trabajar una hora más en lugar de buscar otra excusa, cuando eliges aprender una habilidad en vez de seguir culpando al mercado, cuando conviertes una buena idea en una acción antes de buscar la siguiente, cuando dejas de esperar las condiciones perfectas y empiezas a utilizar con excelencia los recursos que ya tienes. Allí empieza la riqueza, mucho antes del dinero, porque el dinero suele ser una consecuencia y no la causa. Quizás por eso tantas personas persiguen la riqueza durante años sin encontrarlas. Buscan el resultado sin construir antes la persona capaz de producirlo. Esperan una cuenta bancaria diferente manteniendo exactamente la misma manera de pensar, de decir y de actuar. Pero la realidad rara vez funciona así. Los resultados suelen cambiar después de que cambia la conducta, y la conducta suele cambiar después de que cambia la forma de interpretar el mundo.
Ese ha sido el verdadero viaje de este libro. No convencerte de que el universo resolverá todos tus problemas con la materia, sino demostrarte que muchas de las ideas de Wallace de Wallace que escribió hace más de un siglo siguen teniendo sentido cuando las observamos desde la psicología, la neurociencia y el comportamiento humano. No necesitas esperar una señal, no necesitas conocer a la persona adecuada, no necesitas otro curso para empezar. Necesitas una decisión y esa decisión es mucho más sencilla de lo que parece. Cuando cierres este audiolibro, no intentes cambiar toda tu vida en un solo día. Haz algo mucho más inteligente. Elige una única idea, solo una, y conviértela en una conducta diaria hasta que deje de costarte esfuerzo. Porque las personas no cambian cuando entienden una idea, cambian cuando esa idea modifica la manera en la que viven. Y quizás ese sea el auténtico significado de la ciencia de hacerse rico. La riqueza nunca comienza en el bolsillo, comienza en el instante en que dejas de esperar que el mundo cambie y decides convertirte en una persona capaz de crear más valor del que creó ayer. Y cuando eso ocurre, el dinero deja de ser una casualidad, empieza a convertirse en la consecuencia natural de quien te has convertido. Gracias.